Buenos días, ¿me confirman? Sí, profesora, sí se ve. Ok, gracias. Bien, hoy día vamos a hablar de los recursos naturales y de todos los problemas que vienen afectando los recursos naturales por causa principalmente del hombre, ¿no? Y las actividades que el hombre realiza para satisfacer pues sus necesidades, ¿no? Es una problemática mundial que no solamente afecta pues al Perú. Bien, vamos entonces primero con algunas nociones básicas, algunos conceptos básicos sobre recursos naturales. Le traemos una definición más que geográfica, económica de los recursos naturales. De repente ustedes ya también algo parecido, similar han visto en el curso de economía. Y vamos a definir pues a los recursos naturales en primer lugar como aquellos bienes, ¿no? Bienes que se obtienen de forma espontánea, ¿no? Sin intervención humana en la naturaleza, ¿sí? Entonces, como les decía, existen de manera natural y espontánea sin intervención del hombre. Estos bienes son aprovechados por el ser humano, pues, para satisfacer sus necesidades, ¿no? En tal sentido, son recursos naturales porque permiten al hombre aprovechar para satisfacer sus necesidades. Desde el punto de vista económico, ¿no? Estos recursos naturales satisfacen necesidades, pero además tienen un valor en el mercado, un valor actual, real, pero también potencial en el mercado, como el petróleo, ¿no? Que tiene su precio a nivel mundial, baja y sube a nivel mundial, ¿no? eh, y este puede variar, así como los minerales. Y es importante señalar que desde el punto de vista también económico, estos recursos naturales no solo sirven para satisfacer directamente las necesidades humanas, ¿no? Sino que contribuyen al desarrollo económico de los países, ¿no? A través entonces de la comercialización de estos productos, por ejemplo, al exterior, ¿no? Tanto en el mercado interno como en el mercado externo. Los recursos naturales, eh, además, se clasifican. em, Aquí les traemos solo una clasificación de dos nada más. Antes se hablaba de inagotable, renovable, no renovable, semirrenovables, ¿no? Es otra clasificación. En este caso, sí, traemos solo dos definiciones. El de renovable, que son aquellos que se pueden ir renovando mientras se consumen, y los no renovables, cuya tasa de extracción o consumo es mayor que la de su renovación, ¿no? Obviamente hay recursos como los minerales que no se renuevan y entonces es mayor el problema porque vamos consumiéndolos hasta agotarlos. Pero un recurso renovable, bajo esta definición, un recurso renovable se puede convertir en no renovable cuando el hombre comienza a consumir más de su capacidad de renovación, ya sea eh, flora, fauna u otros recursos que tengan capacidad de no solamente reproducirse, sino también reciclarse, ¿no? Como el suelo que se renueva también, ¿no? Entonces, tenemos solo dos conceptos de recursos naturales. ¿Cuáles son los desafíos y los retos que enfrentan los recursos naturales? El mayor desafío está acá en el medio, que es el crecimiento de la población.
Cada vez que late nuestro corazón, se añade un niño al mundo. La población mundial ya bordea los 8.000 millones, ¿sí? Bordea los 8.000. Y al ritmo que estamos creciendo, nos duplicaríamos en solo 30 años, imagínense, ¿no? Soportar 18.000 millones de personas la Tierra, ¿habrá recursos para tanta gente? Y en 40 años, no, en 40 años nos habríamos triplicado. En 40 años nos habríamos triplicado. Entonces, habría recursos para 24.000 millones de personas en el mundo. Entonces, el mayor reto que enfrenta el recurso es el crecimiento poblacional, dado que justamente nuestras necesidades, estas necesidades que nosotros tenemos, son ilimitadas, ilimitadas. Ustedes, jóvenes, van a estar en ese mundo. Yo ya no estaré, ¿no? De aquí a 40 años. Pero ustedes sí, ¿no? Ustedes van a soportar esa escasez, ¿no? Van a estar en un mundo donde habrá más guerras, dice, ¿no? Y esas guerras y conflictos serán justamente por los recursos naturales. El otro desafío es el alto desarrollo científico y tecnológico, que entre otras cosas nos permiten acceder con mayor facilidad al recurso, ¿sí? Para poder extraer el recurso. Grandes maquinarias, y no solamente maquinarias, la tecnología digital, los radares, ¿no? La inteligencia artificial, que nos permiten acceder al recurso con mayor facilidad y poder extraerlo de una u otra forma, ¿no? La tecnología, además, hay tecnología chatarra, que es peor todavía, ¿no? Entonces, la tecnología que fabrica bolsas plásticas o recipientes plásticos, por ejemplo, ¿no? Un momentito, me van a disculpar, voy a desconectar, me había olvidado mi WhatsApp que suena. Un ratitito, voy a desconectar esto. Ya está, para continuar. Sí, se ve, ¿no? Ya está. Entonces, el alto desarrollo científico y tecnológico es otro de los desafíos o retos. Y sin duda todo esto nos lleva, ¿no? A crecimiento, alto desarrollo, nos lleva a que el hombre pues ejerce una mayor influencia sobre el medio cada vez más, ¿no? Y esa mayor influencia provoca la afectación. El cambio climático está cambiando el comportamiento del clima. Veranos más calurosos, inviernos más fríos y pronunciados, ¿no? Los ciclos del niño y la niña se acortan y esto es la consecuencia. Tenemos un invierno frío y después tenemos un verano súper cálido, ¿no? Etcétera. La relación del hombre, como hemos visto en la clase pasada, con los biomas y los recursos, los ecosistemas, es negativa y el hombre ha venido depredando los ecosistemas y sus recursos. Pero ¿qué entendemos por depredación? ¿No? La depredación, dice, es la explotación indebida y excesiva de los recursos naturales. A causa, ya acabamos de mencionar, la tecnología, el incremento de la población. Esta depredación se traduce en varias problemáticas que vamos a analizar en la clase, como es la deforestación, la quema de cobertura,
la contaminación de los ecosistemas terrestres y acuáticos, ¿sí? El aire, atmosféricos, que están provocando a su vez la desertificación y la pérdida de la biodiversidad, ¿no? ¿Y qué se está haciendo en el mundo para detenerlo? ¿No? Tenemos una agenda de desarrollo sostenible, pero parece que esta agenda es letra muerta en algunos países, mientras que en otros sí se están preocupando. Bien, voy a dejar la desertificación al final porque esto es la consecuencia de los otros, ¿ya? Y voy a iniciar entonces con la deforestación, que es el primer problema que debemos tratar antes de hablar de desertificación, porque una de las causas de la desertificación es la deforestación, ¿ya? Y también la contaminación de los suelos. Entonces vamos a hablar de estos problemas para llegar a un problema mayor que es la desertificación. Y bien, y tenemos la desforestación, que es el retiro de árboles sin una replantación adecuada. O sea, talar árboles, retirar árboles no es deforestar, ¿no? En cuanto a este retiro de árboles, tú vas a replantar, pero cuando se habla de deforestación, ya es que no hay esta segunda etapa, ¿no? Retiro y replantación, no hay deforestación, pero retiro sin una replantación adecuada, entonces hablamos de deforestación, ¿no? A nivel mundial, los índices de deforestación varían, son extremos, miren en Brasil y en Bolivia, se observa, en las zonas del Congo, en Nigeria, ¿sí? En Indonesia, en Camboya, en Australia. El Perú es alto, está en naranja, miren, ¿no? En Argentina, en México, es alto, es alto. Pero miren, en otros países es medio, pero tenemos algunos ejemplos importantes donde la deforestación es baja. Miren, entonces, todo el área de China, sí, bajo. En la India, bajo. A pesar de ser superpoblados, en Estados Unidos, bajo. En algunas partes de Europa, como España y Portugal, no, España nada más, no, bajo, ¿no? Eh, pero en la América Latina, Dios santo, ¿no? Entonces es preocupante que el mayor bosque del mundo esté siendo destruido. Los mayores bosques, que es el Amazónico y el Congo. ¿Y cuáles son las causas? Pues tenemos la agricultura migratoria y comercial, sobre todo estas dos agriculturas, pero hasta yo diría que es peor la migratoria, porque la migratoria siembras aquí en suelos forestales y como los suelos forestales no son suelos en realidad aptos para la agricultura, rápidamente se degradan y cambias. Y entonces dejas huecos, 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 te mueves, te mueves, te mueves, ¿entiende? Y entonces las áreas deforestadas cada vez se incrementan. ¿M? Y tenemos la agricultura comercial, ¿no? Con productos de exportación, con productos entonces que también van a ser comercializados tanto en el mercado interno como externo. Otro gran problema es la minería ilegal de oro. En Brasil, Perú, Bolivia, ¿sí? La minería ilegal de oro se convierte lamentablemente en el segundo factor después de la agricultura, ¿sí? Y hay departamentos como Madre de Dios donde se convierte en el primer lugar. Otro es la tala ilegal por cultivo de cocas en las zonas fronterizas, donde la presencia del Estado
bien, digamos, débil, y en algunas áreas, como en el Brain, en el Perú, Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, ¿no? Los cultivos de coca, sí, son fuertes y que han provocado la tala, pues, ilegal de bosques, ¿no? Pero no solamente es en esa zona, ¿no? También hay en algunas zonas fronterizas. Luego tenemos ya en menor grado la tala para combustible, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Donde no llega, incluso no hay energía eléctrica y no llega el abastecimiento de gas. Por lo tanto, las personas usan combustible natural para sus alimentos y para, por ejemplo, en la sierra para protegerse de las heladas. Tenemos la tala comercial ilegal, ¿no? De madera, ¿no? Donde se tala en zonas prohibidas, pero también se tala especies prohibidas, las cuales, siendo cedro, en las guías, ¿ya? De comercialización, para poder pasarlas, la hacen pasar por tornillo, digamos, ¿no? Y eso existe aquí en el Perú. Lamentablemente la corrupción, ¿no? Se hace de la vista gorda cuando físicamente ves que es cedro, pero en las guías dice tornillo, ¿no? Y entonces se deja que se deprede ciertas especies que están prohibidas. El otro es las obras de infraestructura vial, pero ya esta, obviamente, en menor proporción, eh, eh, las carreteras, aeropuertos, incluso hay muchos aeropuertos clandestinos, ¿no? Que usan los narcotraficantes y que han construido, ¿no? Y eso también provoca deforestación, ¿no? De algunas zonas. Bueno, este dato no es muy actualizado, pero al 2020 la la ONU, ¿no? Para la alimentación, dice, que es la FAO, señalaba que 420 millones de hectáreas de bosques, se habían depredado. Pero esto es en el 2020 y estamos en el 2025. Habría que buscar un dato más reciente, ¿no? Para poder ver, cómo están actualmente los niveles, ¿no? Y vayamos al Perú, en el Perú. A ver, espérense. ¿Cómo en el Perú se ha ido depredando los recursos? Bueno, tenemos un dato también que no es muy reciente, en 2021, cómo es que se ha ido depredando y cómo hemos ido perdiendo bosques, ¿no? Señala que dice, solo en el año del 2021 se perdieron 137.976 hectáreas de bosques a causa de la agricultura migratoria, como hemos dicho que es la primera, los cultivos ilegales de coca, la minería ilegal y la tala ilegal, ¿no? Que son las cuatro que en el Perú son, los mayores, ¿no? Eh, en el Perú, eh, se dice que en total, miren, hemos perdido 7.800.000 hectáreas de bosque desde los registros que tenemos, ¿no? Desde los registros que tenemos. Entre el 2001 y 2021 se perdieron 2.774.562 hectáreas de bosque. 2 millones, imagínense, ¿no? De hectáreas de bosque. Los departamentos más afectados: Loreto, Ucayali, San Martín, Huánuco, Madre de Dios, Junín, Pasco y Amazonas, son los que más han perdido bosques. Y esto se puede ver en un mapa, pero no en el mapa que está acá al siguiente, porque en este siguiente en realidad dice, pero no pasa nada, ¿no? Son áreas pequeñas, pero voy a salir de aquí, voy a dejar de presentar un ratito, porque sí me urge mostrarles realmente
cuánto hemos perdido. Y eso no está ahí en ese PPT, sino está en el Google Maps, ¿ya? Bien, hay varios mapas, voy a mostrarles uno primero. Voy a compartir pantalla nomás para que se vea más rápido. A ver, ahí está. Quiero que vean y analicen. Miren, en Brasil, ¿se acuerdan que aparecía rojo? Miren, ahí está. Miren este mapa. Este es de 2015 al 2022. Y miren cómo la deforestación ha ido dañando los bosques, ¿sí? Y miren el Perú cómo está. O sea, comparado con el mapa que tenemos, no pasa nada, ¿no? Ahí está. Bosques primarios, acá sí, sí, ¿sí? Incluso en Ucayali tenemos áreas muy rojas en Madre de Dios. También en la zona de Junín, en la zona del Brain, ¿sí? Y medio, bajo, alto y muy alto, ¿no? Es muy lamentable. Y como ven, los departamentos más afectados, pues son, aquí lo vemos, Ucayali, ¿no? Toda la zona de Ucayali, de Junín, de Pasco, hasta del Cusco, ¿no? Apurima, la zona del Brain, como le decía, ¿no? Y también acá arriba, miren, la zona del Guayaga, el departamento de San Martín, parte de Loreto, Amazonas, ¿sí? Acá también tenemos parte de Loreto, ¿no? Y Madre de Dios. Pero como les decía, ¿no? Es preocupante, ¿ya? La situación que está pasando con nuestros bosques. Y acá tenemos otro, ¿de qué año es? Tenemos, creo, hay uno del 2022. Ahí está, ¿no? Del 2022, pérdida de bosque primario en el 2022, ¿sí? Eh, pero esto es por el 2022, ¿no? No están todos los años. Pero es increíble cómo es que el gobierno no está haciendo nada, ¿no? Porque esas manchas amarillas que vemos y algunas rojas, pues ya no aumenten, ya no se incrementen. Así estamos, ¿no? Lamentablemente, así estamos con respecto a nuestros bosques. ¿Qué opinan? A ver, quiero ver sus opiniones ahí en el chat. ¿Qué opinan de esta situación? Es crítica, ¿no? Y es la agricultura la causa principal. A ver, ¿qué pasó? Voy a cerrar un ratito de Google. Ahora sí. Bien. Obviamente hay áreas donde es mucho mayor, otras menor, pero también la causa es diferente, ¿no? Por ejemplo, La Pampa e Iberia en Madre de Dios, donde realmente todo esto es así, dañado, ¿no? Es por el oro,
¿no? La minería ilegal. En la zona de Madre de Dios, en el Parque Nacional de Baguajasonene, en la frontera entre Puno y Madre de Dios, y en la Amazonía Central, como hemos visto en el otro mapa, ¿no? Sobre todo en Ucayali, en Huánuco, ¿no? Eh, en la Amazonía Central se refiere a la zona del Braen, ¿sí? Y entre Ucayali y Loreto, y acá falta San Martín, como hemos visto que está altísimo también, ¿no? Todos los años perdemos grandes hectáreas de bosque, lamentablemente. Dejamos la deforestación para pasar a la contaminación del agua. Nosotros debemos tomar mínimo, dice, 2 litros de agua diario, ¿sí? El agua es vida, pero también, ¿no? Miles de personas mueren todos los años por la ingesta de agua contaminada. Entendamos por contaminación del agua al cambio de calidad del recurso de tipo químico, biológico y físico, que la hace perjudicial para los organismos vivos, ¿no? La causa eh, pueden ser directas o indirectas, ¿no? Lo cierto es que en las aguas fluviales, marinas, lacustres, pues terminan diferentes tipos de sustancias contaminantes. Se habla, ¿cuándo se contamina el agua? Se contamina el agua cuando la cantidad de contaminantes que el hombre arroja al río, ya sea directa o indirectamente, superan su capacidad de absorción. Según el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, en la mayoría de los ríos de Madre de Dios, el mercurio supera el límite máximo permisible de 0,5 miligramos por kilogramos. Y eh, esta contaminación también no se evidencia en el agua, sino en las especies acuáticas, ¿no? En las especies acuáticas, donde también se ha encontrado la presencia, pues, de mercurio, ¿no? Este solamente es un ejemplo. Acuérdense que hace varios años hubo un gran derrame de petróleo en nuestro mar, ¿no? Y Ancón, las playas de Ancón han estado cerradas por varias temporadas, ¿no? Debido a que para que se regenere toda esa zona, nuestras aguas del mar, en esta parte de los litorales de Ancón hacia el norte hasta Huaral, tenían que pasar varios años, ¿no? Lamentablemente. ¿Y quiénes afectan? Los pescadores, ¿no? Las familias, y en general el Perú, ¿no? Porque también acuérdense que la pesca es una actividad que genera divisas y entonces en toda esa zona no se puede pescar, ¿no? Y obviamente el principal afectado es el ecosistema acuático. ¿Cuáles son las consecuencias del consumo de agua? Miren, el consumo de agua contaminada genera el 80% de las enfermedades en los países en vía de desarrollo. Una enfermedad que es muy común es la gastritis en las personas. Y la persona dice, ay, es el estrés, como a deshoras. No, es el Helicobacter, ¿no? Una bacteria que se aloja en el estómago y para matarla tienes que tomar una gran cantidad de antibióticos porque finalmente no solo te puede causar gastritis, sino también es la causante del cáncer al estómago, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene gastritis, necesariamente tiene que hacer endoscopía y biopsia para poder ver si es el Helicobacter que se está alojado y poder matarlo, ¿no? Porque lo bueno es que las bacterias se pueden matar con antibióticos, ¿no? El incremento de muertes de personas al año por la ingesta de agua contaminada, ¿no? Alteración de los ecosistemas acuáticos y, como ya les había mencionado, disminución de la producción pesquera. Esto, obviamente, sobre todo cuando se trata de una contaminación, como hemos visto aquí, en la zona del litoral y el mar peruano, ¿no? Pero también, por ejemplo, en nuestros ríos ocurre derrames de petróleo también en la selva, ¿no? Entonces, un gran derrame de petróleo, me acuerdo que dio en Ecuador, pero los ríos de Ecuador son afluentes del Amazonas.
y entonces la contaminación se trasladó también a Perú, ¿no? Eso ya también hace varios años. ¿Qué se plantea? Bueno, se plantea reducir el volumen de contaminantes, ¿no? Eh, para esto, pues tiene que haber incluso legislación, por ejemplo, porque la contaminación también puede ser física, con plástico, ¿no? Hubo una buena ley de la reducción del plástico, pero solo lo cumplen los centros comerciales. Pero los mercados, todos los mercados de Lima, estos mercados pequeños de barrio, siguen dando bolsas plásticas, ¿no? Entonces habría que ver, mejorar la legislación y el control a través de las municipalidades. Reutilizar y tratar las aguas residuales, ¿sí? Para volverlas a utilizarlas, tratarlas y volver a reutilizarlas. Y reciclar, ¿no? Los contaminantes. Reducir, reutilizar, reciclar, las 3 R's, ¿no? El otro problema es la contaminación del aire. ¿Qué calidad de aire estamos respirando? ¿Por qué no estamos enfermando ahora que ya comienza el invierno? Sucede que yo les he explicado cuando vimos el, el clima que los aires cálidos tienden a ascender, ¿no? Entonces, cuando el aire es cálido, es verano, el aire asciende con todos sus contaminantes también, ¿sí? Pero cuando llega el invierno, ¿sí? Y el aire es estático, quieto, se forman las nubes estratos y aquí tenemos un aire con neblinas. Entonces, los gases que emiten estos carros, correcto, encuentran, correcto, encima una barrera y temperaturas bajas. Por lo tanto, el aire se condensa y se llena de estos gases contaminantes. Y es en invierno donde, además de la humedad del ambiente, ¿no? Se une la mayor cantidad, digamos, eh, de gases contaminantes. Y por eso es que pues nos terminamos enfermando, ¿sí? Nos enfermamos, no solamente por el virus de la gripe, ¿no? Que también comienza, correcto, a concentrarse en estas partes, ¿no? Sino también por la contaminación, ¿ya? ¿Qué calidad de aire estamos respirando? ¿Mm? Entendamos por contaminación del aire, a la presencia de, obviamente, contaminantes, eh, y que además pueden constituir un riesgo para la salud, la calidad de vida de la población, preservación de la naturaleza o conservación del patrimonio natural. Las fuentes de gases contaminantes son diversas, pero las mayores son las antropogénicas. Las biogénicas, pues, son muy raros, ¿no? Por ejemplo, una erupción volcánica, ¿sí? Cosa que no se da en Lima, ¿sí? Pero las antropogénicas son de todos los días. El parque automotor es la principal fuente contaminante de las ciudades, sobre todo las ciudades de la costa, ¿no? Donde se concentra la mayor parte de la población. Y hay horas, eh, en la ciudad y zonas como el centro de Lima donde la contaminación es, mucho mayor, ¿no? Este año me ha tocado, por ejemplo, enseñar, bueno, ser coordinadora de un colegio, que está ubicado en Barrios Altos por la Plaza Italia, ¿no? Y la verdad es que termino con dolor de cabeza y porque los niveles de contaminación son demasiado altos, ¿no? Ya solo este año tengo que cuidarme más, ¿no? Porque, ahí estoy en el foco de la contaminación, ¿sí? Em, entonces, tenemos las fuentes antropogénicas, siendo, como repito, el parque automotor la principal. Pero también tenemos en Lima y otras ciudades, pues una gran cantidad de restaurantes, ¿no? Estos restaurantes que utilizan energía fósil también y que liberan contaminantes, ¿no? Y otras fuentes.
En el 2021, sí, eh, el reporte de la calidad del aire en el mundo dice, de acuerdo con el estudio de reporte de calidad del aire en el mundo de la empresa privada ICAIR, el Perú tiene la más baja calidad del aire de América Latina. Bueno, esto era en el 2021, ¿sí? Ocupando el puesto 26 a nivel mundial. Sin embargo, sí, esto ha cambiado, pero sigue siendo, seguimos ocupando los primeros lugares. En el 2024, el Perú está ocupando el tercer lugar, eh, después de El Salvador y México, ¿no? Aunque ahí vamos a ver una pregunta que han puesto segundo lugar, pero volví a revisar y decía tercero. Pero ahí estamos, todos los años ahí, ocupando los primeros lugares en segundo, primero o tercero, lamentablemente, del aire más contaminado y de más baja calidad de América Latina. ¿Por qué? Les explico. Porque el Ministerio del Ambiente, y estos, pues tú sabes, estos políticos, estos gobiernos, nosotros establecemos lo que se conoce como los ECA y los EMP, ¿sí? Los estándares de calidad ambiental y los máximos permisibles, ¿sí? Entonces, nuestros estándares están por debajo del estándar que establece a nivel mundial. Entonces, nosotros tenemos que cambiar nuestros secas y tenemos que cambiar los CMP y cambiar la legislación para no estar entre los países de más baja calidad. A pesar de que esto ya es varios años, no cambiamos nuestros estándares. ¿Ya? No cambiamos los estándares. Tienen que cambiar los estándares de calidad ambiental para hacer evaluaciones más objetivas y tener medidas de control con el parque automotor, sobre todo porque nosotros no somos un país altamente industrializado. Nuestro parque automotor es muy viejo, ¿no? Y todavía hay carros que usan petróleo en vez de gas natural. Sí, y eso tiene que ir cambiando, pero en este gobierno y este Congreso, que ya va a terminar el otro año, no han hecho nada, ni una legislación al respecto. ¿Ah? ¿Cuáles son los componentes por los cuales permiten medir el estándar de la calidad? Son las partículas, ¿sí? De combustión, compuestos orgánicos y metales, los PM, el monóxido de carbono, ¿sí? Los gases, perdón, el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno, ¿no? Con estos cuatro elementos se miden los estándares de calidad ambiental de las ciudades del Perú. La última medición, la del año 2023, que tengo el dato del 2024, no lo tengo, todavía no sale, 23 ciudades, 23 ciudades de el Perú superan los estándares y nuestros estándares, no los estándares mundiales, ya si consideramos los estándares mundiales, ya hace rato, ¿no? Estamos mal, ¿sí? ¿Qué medidas sostenibles se propone, no? Bueno, utilizar bombillas y electrodomésticos de bajo consumo, usar transporte público. ¿Cómo es eso de usar transporte público? Es decir, reducir el uso de autos particulares, debería decir acá, ¿no? Reducir el uso de autos particulares, eh, modernizar nuestro transporte público, o sea, bajo nuestra realidad, yo pondría, en vez de usar transportes públicos, podría reducir, para que quede claro, ¿no? Reducir el uso de carros particulares y modernizar nuestro transporte, ¿no? Estamos muy, muy atrasados, ¿no? Entonces, una vez que tengamos ya en los metros, ¿no? Estamos, pero ¿cuántos años? Como 50 años más todavía atrasados, ¿no? El transporte público debe ser por abajo ya, ¿no? Así como los metros que hay en Europa, ¿no?
todo es por abajo, todo el mundo se mueve subterráneamente, ¿no? Sin necesidad de contaminar el aire. Por eso es que hemos visto que en Europa incluso hay países con bajos niveles de contaminación y a lo mucho medio, ¿no? Y esto que son países industrializados, ¿no? Mantener automóviles con el debido mantenimiento, control del mantenimiento de los carros para que no liberen monóxido, conducir vehículos eléctricos o híbridos, elegir limpiadores ecológicos, usar pinturas a base sin disolventes, sellar recipientes con productos químicos, buscar que ahorrar energía, reducir consumo de carne y lácteos, compostar abono orgánico, alimentos orgánicos y reciclar la basura no orgánica, disminuir el uso de plástico, como les dije, todavía hay mercados eh, no, que usan demasiado plástico. Y obviamente evitar quemar la basura, ¿no? Nosotros también desde el hogar a veces contribuimos a la contaminación del aire. Ahora que se viene el Día del Padre, se acostumbra a hacer parrillada, ¿no? Caja china. Y pues nos quemamos pues carbón natural, ¿no? Entonces cientos de familias, si no miles de familias, celebran el Día del Padre, pues siempre haciendo las famosas parrilladas, ¿no? O cilindradas, etcétera. Pasemos al otro gran problema, que es la contaminación del suelo, ¿no? El suelo es uno de los recursos más frágiles que tenemos, porque es 5% materia orgánica y 95% materia inorgánica. De ahí que algunos lo señalen como semi-renovable, ¿no? Semi-renovable. Los recursos naturales, como el suelo, entonces, es dañado rápidamente por las actividades humanas. ¿Cuándo decimos que un suelo está contaminado? Cuando dice, presencia de sustancias químicas. Es la alteración del recurso por la presencia de sustancias químicas producidas por el hombre, los cuales afectan su capacidad productiva, ¿ya? Entonces, sustancias químicas. ¿Como qué? Pesticidas, plaguicidas, herbicidas. ¿Qué más? ¿No? Fertilizantes sintéticos. De ahí que, increíblemente, aunque ustedes no lo crean, la agricultura se convierte en la actividad más contaminante del suelo. Ustedes podrían pensar que es la minería. No, la minería ocupa el segundo lugar, ¿no? Y es la agricultura con sus, les decía, plaguicidas, herbicidas, etcétera, pesticidas o abonos sintéticos, están deteriorando la capacidad productiva del suelo. La otra es la gestión inadecuada de desechos sólidos, ¿no? Que también liberan químicos. El almacenamiento inseguro de residuos químicos y nucleares peligrosos, ¿sí? La lixiviación de vertederos mal administrados de las minas, ¿no? El cual arrojan los desechos químicos, terminan en el suelo, ¿sí? El vertido descontrolado de residuos también domésticos, detergente, ¿sí? El detergente de nuestra lavadora, la lejía, la cera, lavamos nuestros, nuestras trapeadores, ¿no? Y ahí se van muchos químicos que usamos también. Entonces, terminan en el suelo y se filtran por los ríos, ¿no? Bueno, industriales y mineros. Entonces, hay muchas formas de contaminar el suelo y son muchas las actividades humanas también que contaminan nuestros suelos, ¿ya? ¿Cuáles son las consecuencias?
En primer lugar, tenemos la pérdida de la capacidad productiva, porque cuando se mata todos los organismos vivos del suelo, mueren, entonces ese suelo que solo es el 5% se vuelve inerte, ¿sí? Entonces mueren los organismos útiles del suelo y se vuelve inerte, consecuencia de desertificación del suelo. Pero también la contaminación del suelo nos está rebotando porque se está concentrando químicos en la cadena alimenticia. Dicen que comer tomates, ¿no?, y otros frutos rojos, como las fresas, son antioxidantes, ¿no? Alargan nuestras vidas, es comer sano. Pero, ¿qué hacemos si esas fresas y esos tomates que comemos contienen químico? ¿Se dan cuenta? Entonces, en vez de eso, nos está matando. En tal sentido, se plantean algunas medidas de desarrollo sostenible, como utilizar abonos orgánicos y ya no sintéticos, practicar la rotación de tierras de cultivo para fortalecerlas, ¿no? Y no estar usando tanto abono sintético, y aplicar los plaguicidas, ¿no? Hay que evitar, entonces, hacer uso de químicos que están dañando nuestros suelos, ya sea de forma directa o indirecta, ¿ah? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un suelo? Hemos visto que es perder su capacidad productiva, ¿sí? Y eso nos lleva entonces a hablar de un tema mayor y más grande, que es la desertificación, ¿sí? En el Perú, ¿sí?, por el clima, por el tipo de clima que tenemos, los tipos de clima que tenemos áreas secas. Y el Perú ocupa el tercer lugar entre los países con mayor de tierra seca, áridas, semiáridas, hiperáridas, áridas, semiáridas y subhúmedas secas, ¿tá? O sea, de por sí el Perú tiene grandes extensiones de áreas, sí, secas, la cual constituye el 40% de la superficie del país, más o menos 516.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Estas áreas, hiperáreas, áridas, tienen oasis fluviales, como hemos visto, que son los valles, ¿no? En estas zonas están los ríos, ¿sí? Y en la zona donde están los ríos, por ejemplo, donde circulan los ríos, tenemos áreas fértiles, ¿sí? Áreas fértiles, muy próximas a los valles, donde se practica pues la agricultura, donde habita la población. Pero ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué está pasando? Lamentablemente, sí, las áreas secas en el Perú se están incrementando, pero ya no por el clima y de forma natural, sino por la acción humana, ¿sí? Entiéndase entonces por desertificación a la degradación del suelo, ahí está, en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, ¿no? Debido a las actividades humanas, variaciones climáticas, el cambio climático, donde éste pierde su capacidad productiva en forma progresiva, lamentablemente. Y en el Perú, las actividades humanas, junto con el cambio climático, están afectando las pocas áreas fértiles que hay en estas zonas, áreas semiáridas y subhúmedas del Perú, ¿sí? ¿Cuándo se produce la desertificación? Y además en todo el mundo, ¿no? La sabana, por ejemplo, ¿no?, está desertificándose y el Sahara se está ampliando, ¿no? El desierto del Sahara en África. Las dunas están aumentando y están cubriendo áreas. Igual está ocurriendo acá en el Perú.
¿Cuándo se produce a nivel mundial? Cuando se elimina la cubierta, deforestación, ¿sí? Que le dan cohesión al suelo. Cuando los animales consumen todo el pasto y erosionan la capa superior del suelo. Cuando la agricultura intensiva, como hemos visto, agota los nutrientes. Y a nivel natural, cuando los periodos de sequía son más prolongados por el cambio climático. Si ustedes observan bien esta foto, es de Perú, no es de otro lado, ¿no? Acá está con su camiseta, ¿no? Perú es el joven. ¿Cuáles son los factores antrópicos causantes de la desertificación en la costa peruana? ¿Sí? Bien, en la zona norte y en la centro y sur, casi tenemos dos problemas iguales, ¿sí? La salinización y la erosión hídrica y eólica, ¿no? El mal drenaje, el riego y el mal drenaje están provocando en ambas zonas, ¿no? Que los suelos se estén salando. Esto no es nieve, es sal, ¿sí? Y en la costa centro y sur, cerca del 40% de las tierras están afectadas por la salinización, igual que en el norte. Dicen que en el norte no se debe de cultivar arroz porque necesita mucha agua y hace que aflore las sales, ¿sí? El sobreriego. El otro problema es la erosión hídrica y eólica, ¿no? Por la tala y la quema, ¿sí? Los ríos arrasan las tierras por falta de vegetación. En el caso del norte, además de la tala y quema, se añade el sobrepastoreo por cabras, ¿sí? Y tenemos la extensión del desierto, ¿no? Como ocurre en el Sahara, igualmente aquí, las dunas avanzan sobre las áreas agrícolas debido a la tala de los bosques de algarrobo y zapote en el norte, porque ellos hacen contingencia, ¿no? Al viento, ¿sí? Entonces, el bosque es una protección, pero al no haber bosques, entonces las dunas avanzan con mayor facilidad hacia las áreas agrícolas y comienzan a desaparecer y el desierto de Sechura se va extendiendo, ¿no? Lamentablemente. ¿Qué más tenemos? Tenemos en las vertientes occidentales, en las zonas andinas, ¿sí? En las zonas andinas, en el caso de la vertiente occidental, una vez más, la tala y quema, ¿sí? Y el sobrepastoreo son factores decisivos para la desertificación de estas partes del Perú, ¿no? Debido a que al quedarse sin cobertura vegetal, el suelo está expuesto a la erosión hídrica, ¿sí? Grave. Y lamentablemente la falta de cobertura vegetal provoca que haya deslizamientos y haya huaicos, ¿no? La quema es una de las, digamos, actividades humanas muy perjudiciales, ¿no? Para los suelos y para la vegetación que se encuentra en esas zonas. En las zonas interandinas y altoandinas, ¿sí? Aquí, una vez más, ¿sí? La falta de cobertura vegetal y la quema, ¿sí? Es uno de los factores que está incrementando la erosión hídrica, fluvial y pluvial. Mira que el 60% de los suelos agrícolas de la región se están viendo afectados por este proceso de desertificación, es decir, están perdiendo su capacidad productiva. ¿Ya? Están perdiendo su capacidad productiva. Muchos suelos en el Perú se encuentran en proceso de desertificación. ¿Ya? En las mesetas altoandinas, que es la parte más alta, el problema más grave es el sobrepastoreo y la quema de pajonales, ¿no? Que están también provocando la falta de cobertura vegetal. Y que se incremente, pues obviamente, la erosión hídrica, eólica en las zonas.
Y otro gran problema son la contaminación por relaves mineros en las partes altas, ¿no? En las partes altas de la región andina, que está provocando la muerte de los organismos útiles del suelo y que estos se queden sin cobertura vegetal, ¿no? Y al quedarse sin cobertura vegetal, los suelos se quedan y pierdan su capacidad productiva, pues se quedan expuestos a su vez a esta erosión. Es toda una cadena, ¿no? Una cadena de situaciones que le van ocurriendo a los suelos, pero que finalmente desencadenan en la desertificación. Podemos darnos cuenta que hasta ahora, como vamos viendo, la deforestación es una de las causas principales, ¿no? De la deforestación, ¿sí? De la desertificación. El sobrepastoreo, la agricultura y la minería. Y en la selva, sí, en la selva, tanto alta como baja, la erosión hídrica pues es grave, ¿no? Tanto de las lluvias como de los ríos, ¿sí? Pero ¿por qué se produce? Una vez más, es la deforestación. O sea que el problema más grave para el Perú es la deforestación, ¿no? Junto con la contaminación de los suelos, ¿no? Por químicos, producto de la agricultura. Finalmente, si vemos cuál es el problema mayor en la agricultura, porque la agricultura es la que está provocando la deforestación y la agricultura es la que está contaminando nuestros suelos. Entonces, las actividades tanto agrícolas como agropecuarias, la ganadería, son directa o indirectamente la causa del deterioro de nuestros suelos, tanto forestales como agrícolas, y la desertificación, porque la agricultura es la causa principal de ¿qué? De la deforestación. ¿Sí? Y la deforestación, la falta y la quema de pajonales, ¿sí? Están provocando la erosión hídrica y eólica y finalmente la desertificación. Entonces hay una cadena, ¿no? Una cadena de actividades que viene realizando el hombre que finalmente desencadena en este problema mayor que estamos viviendo en el Perú, ya que gran parte de nuestro territorio está en este proceso de desertificación. Nuestros suelos se están desertificando y eso nos lleva de aquí a unos años a una crisis alimentaria, definitivamente. Muy bien, para ir terminando, ¿qué medidas de desarrollo sostenible se plantean para ir previniendo la desertificación? Bueno, gestionar mejor las tierras y recursos hídricos, proporcionar a las comunidades locales medios necesarios para que puedan prevenir la desertificación. Por ejemplo, tecnologías, ¿no? Usar nuevas tecnologías de como agricultura en invernadero, por goteo, ¿no? Utilizar abonos orgánicos, controlar, capacitar para el uso adecuado de los pesticidas, plaguicidas, ¿no? Y también, ¿por qué no? Enseñarles otro tipo de economía, o sea, otro tipo de actividad que no sea depredatoria y por las cuales les permita vivir a las comunidades, como por ejemplo eh, realizar actividades, otro tipo de actividades como la acuicultura, que es la crianza de peces, ¿no? Criaderos, vivir de criaderos, como le decía, agricultura de invernadero, que ya lo había mencionado, ¿no? Hacer turismo, ¿sí? Entonces, que obviamente actividades que no necesitan, digamos, que tener que usar la tierra, los suelos de manera, pues, intensiva. Muy bien, ahí, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Con esto nos falta todavía lo peor de todo, ¿no? ¿A qué nos lleva todos estos problemas? ¿A dónde nos conducen todos estos problemas? Todos estos problemas finalmente nos conducen a un problema mayor, que es la pérdida de la biodiversidad. Sí, es otro. ¿Qué entendemos? Otro de los grandes problemas, la contaminación del agua,
la contaminación del aire, la contaminación de suelos, la deforestación, la desertificación, nos está llevando a la pérdida de la biodiversidad. Entiéndase por pérdida de biodiversidad a la disminución o desaparición de la diversidad biológica. Entendida esta última como la variedad, dice, de seres vivos que habitan en el planeta, como ya lo hemos estudiado, ¿no? En qué consistía la diversidad biológica. ¿Qué está afectando? Bueno, en realidad todo lo que estamos viendo, ¿no? Porque la biodiversidad se puede perder por causas directas o causas que indirectas. Y la directa es pues la sobreexplotación del medio natural, ¿no? La extracción excesiva de los recursos naturales. Recuerdo mucho en que en el siglo pasado, en la década del 70, colocamos a la anchoveta en peligro de extinción, ¿sí? Por la sobreexplotación, la época del boom pesquero. Pero ese boom pesquero desmedido provocó que colocáramos a la anchoveta en peligro de extinción, por lo cual se paralizaron todas las actividades pesqueras en el Perú. Se tomó una medida drástica, ¿no? Y para recuperar nuestra anchoveta, ¿no? Porque se ponía en peligro no solamente a la anchoveta, sino por la cadena alimenticia a las demás especies, ¿no? Del mar peruano. Por la pérdida y degradación del hábitat, ¿no? De algunas especies como la deforestación, ¿no? El árbol y los bosques son el hogar de miles de especies. Si le quitamos su hogar, estamos condenándolas a morir a muchas especies, ¿sí? Por contaminar su medio ambiente, derrames de petróleo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? En los ríos, que provoca la muerte inminente, ¿no? De muchas especies. La contaminación de su aire, de sus aguas, de sus suelos, ¿no? La introducción de especies invasoras que a veces lo provoca el mismo hombre, ¿no? O el cambio climático y los efectos del cambio climático, las sequías, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Justamente yo les decía, ¿no? Uno de los grandes problemas que va a haber en el futuro y que ustedes, que son la nueva generación, de repente van a sufrir de aquí unos 40 años, es la seguridad alimentaria, ¿no? La falta de alimento, la escasez de alimento, ¿no? Debido a la depredación de los recursos. La vulnerabilidad ante los desastres, obviamente, ¿no? Huaicos, aluviones, deslizamientos, que debido al cambio climático también van a ser mayores. La pérdida de la seguridad energética, ¿sí? Y eh, la pérdida del acceso a agua limpia y materias primas, ¿no? La escasez va a comenzar a escasear, ¿sí? Eh, el agua, ¿sí? ¿Y en qué se plantea? Bueno, ¿qué se plantea? ¿Qué nos aconsejan para poder tener un modelo de vida sostenible y proteger a nuestros recursos naturales? Bueno, si hablamos de especies invasoras, pues no adquirir especies exóticas ni abandonarlas, ya que se convierten en invasoras. Asumir las 3 Rs, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar. Elegir productos y servicios sostenibles para reducir el impacto en la naturaleza. Actuar de manera responsable en la naturaleza. No hacer fogatas, tirar basura o llevarse ningún ser vivo. Reducir el uso de energía y combustibles. Exigir a los gobiernos el cumplimiento de las normas pues, que protegen, dice, a la biodiversidad, ¿no? Entonces, también, ojo, estas medidas nos llevan a pensar de que no solamente pues depende de los gobiernos, ¿no? Sino también eh, depende mucho de nosotros, ¿sí? Depende de nosotros, desde nuestros hogares, ¿no? También aportar
a la conservación de nuestros recursos naturales, ¿ya? Y también no solamente directo, sino indirectamente, es decir, reducir los contaminantes. Muy bien, hemos terminado esta sesión. Vamos ya a ir a los ejercicios. Un ratito voy a dejar de compartir ventana para compartir pantalla para poder ver las respuestas. Caramba, ¿qué pasó? Ahora sí. Vamos a resolver los ejercicios. Tenemos aquí el ejercicio número 1. Les doy un tiempito para que resuelvan, ¿sí? Bien, les doy un tiempito para que resuelvan el ejercicio número 1, ¿sí?
Muy bien, a ver, veamos. ¿Qué tenemos? Una C y 3D. ¿Y el resto no se anima a colocar su clave? A ver, en marzo del presente año, dice el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, emitió la resolución ministerial que propone, entre otras cosas, incrementar la frontera agrícola y la producción de palma aceitera. ¡Ay! Incrementar la frontera agrícola y la producción de palma aceitera, así como mejorar la competitividad en la cadena de palma aceitera. Sin embargo, este tipo de disposiciones podría representar una amenaza, puesto que implica una reducción significativa de bosques en la región amazónica. Esto es verdad, jóvenes, esto es increíble, ¿no? Cómo es que este ministerio, ¿sí? Este año y con la anuencia del Congreso, entonces y de los políticos que quedan mudos, ¿no? Han aprobado esta resolución ministerial. Entonces, ahora, ese mapa que hemos visto, ¿se acuerdan? De los huecos que hay en nuestros bosques. Entonces, con esto peor va a ser, ¿no? La verdad que no sé qué están pensando, ¿no? Este gobierno y todos los políticos que se encuentran actualmente en el Congreso dando leyes en contra de, de, de nuestros ecosistemas, de nuestros recursos naturales, en contra de las personas, ¿verdad? Solamente favoreciendo, pues, a los empresarios y sus intereses. Bueno, entonces aquí es la D, ¿no? Implica una reducción significativa de los bosques en la región amazónica. Vayamos por la siguiente.
¿Qué pasó? ¿No hay respuesta o esa es nueva? Allá. La 2, póngame sí. ¿Qué es de la D que han puesto es de la uno o de la 2? A ver, en el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente precisa que distintos ecosistemas vitales están amenazados ante sequías cada vez más graves y prolongadas, tormentas de arena y temperaturas en aumento, motivos por los cuales es necesario encontrar maneras de impedir que las fuentes de agua dulce se evaporen y las tierras secas se conviertan en desiertos. A partir de los problemas, de la problemática descrita y las alternativas que ofrece el desarrollo sostenible para su atención, identifique los enunciados correctos. ¿Sí? A ver, el uso de compost y materiales orgánicos son parte de una mejor gestión del suelo. Claro que sí, obvio, ¿no? Entonces hay que usar materiales orgánicos y evitar los sintéticos. La formación de aniegos como charcos, agua, acumulación de aguas, ¿no? En los suelos reduce la salinización, al contrario, aumenta, ¿no? Entonces este sí es falsa. El riego por goteo y el acolchado son técnicas que reducen el estrés hídrico por sequía. Exacto, ¿no? Porque se ahorra agua, ¿no? Se ahorra, son dos tecnologías muy buenas, ¿no? Que nos pueden permitir ahorrar agua. Y el tercero, el cuarto, diré, la replantación. La replantación de árboles reduce la erosión y preserva su fertilidad. ¿Qué dicen? ¿Se puede replantar? Sí, hay que replantar árboles para reducir la erosión. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? A ver, revisen sus claves. Revisen sus claves. ¿Cuál es verdadera? ¿Cuál es falsa? Entonces, aquí, ¿la clave cuál era? ¿Ah? ¿Cuál era la clave? La B. ¿Ya? La B, la B. ¿Sí? ¿Están viendo? Porque estaba tranca, ¿no? Estaba un poco difícil, ¿sí? Pero acá todo lo que aporte al beneficio de los recursos naturales, obviamente, son positivas. Entonces, es la uno, la 3 y la 4 eran verdaderas. Y solo la 2 es falsa, ¿sí? Entonces, cuando no conozcamos algo o algún término que nos cause duda, pues hay que buscarlo, ¿no? Ahí tenemos la IA para que nos ayude, ¿no? Entonces, ustedes, de repente no han podido contestar porque de repente no, no conocen alguna de estas técnicas. Por goteo creo que sí es más fácil, ¿no? O por ejemplo, el acolchado. ¿Qué cosa es la técnica del acolchado? ¿Sí? Eh, esta técnica consiste en cubrir el suelo alrededor de las plantas de materiales orgánicos, ¿sí? Y entonces conserva la humedad del suelo, ¿sí? Entonces, y controla la temperatura. Y así, pues, se protege, ¿no? Se protege y digamos, se aprovecha la humedad del ambiente inclusive, ¿ya? Entonces, era la B, ¿ya? A ver cómo les va con la siguiente. Espero que les vaya mejor.
Listo. A ver. ¿Alguien más quiere poner su clave? Listo, veamos si la ves correcta. Sí. Según el reporte de calidad del aire 2024, el país se encuentra en el segundo lugar de América Latina con una concentración, respecto a la contaminación del aire en el Perú, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. A ver, la costa es la región más contaminada debido a su parque automotor, verdadero. La reducción del consumo de carne contribuye a mejorar la calidad del aire, verdadero. La masificación de autos eléctricos potencia la emisión de contaminantes, al contrario, ¿no? Entonces reduciría, ¿sí? Esto es falso. Potencia la emisión de contaminantes, al contrario, reduce la emisión de contaminantes. El crecimiento de los vertederos incrementa la presencia de gases perniciosos, verdadero, ¿sí? Muy bien, la respuesta era pues la B, ¿sí? Muy bien. Bien, por cuestiones de tiempo ya les doy las claves para pasar a cívica. Ahí tenemos las claves. Bien. Aspectos que fundamentan nuestra peruanidad. La semana pasada hablábamos de la diversidad cultural, de la diversidad cultural en el Perú, ¿sí? Y hablábamos de interculturalidad, pluriculturalidad, ¿no? Y cómo es que los pueblos se sienten integrantes de una misma cultura a través del sentido de pertenencia, ¿no? Pues hoy este concepto de sentido de pertenencia lo vamos a asociar a lo que es la peruanidad, ¿sí? Y vamos a hablar también de nuestras costumbres y tradiciones. Bien, el Perú es un país diverso, diverso culturalmente, diversa, tiene una gran diversidad natural y cultural, como lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? Y también analizábamos que esta gran diversidad se debe a la existencia de nuestros pueblos originarios, a nuestra variedad geográfica, pero también a la coexistencia de diversas culturas en nuestro territorio peruano, ¿no? Esa coexistencia nos ha permitido enriquecernos muchas veces más, ¿no? Más, además de la coexistencia en ese territorio de muchas culturas, la influencia del mundo globalizado, ¿no? Y eso hace que se enriquezca mucho más, pues, nuestras culturas, sin perder, obviamente, la identidad, porque la identidad es el elemento principal de todo pueblo. ¿Qué es la peruanidad?
la peruanidad no es más que la identidad que nosotros tenemos hacia el Perú, pero esta identidad se traduce en un sentimiento. Es algo subjetivo y a veces hasta difícil de poder definir, porque la peruanidad es el sentimiento de identidad que vincula a todos nosotros los peruanos, a los pueblos y habitantes, pues, del Perú, ¿no? Esta peruanidad se basa en dos aspectos fundamentales, ¿no? Uno es el afecto que nosotros tenemos, ¿sí? A nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, ¿sí? Y a la fe, dice, en el destino que tiene el Perú, ¿no? Pero también se sustenta, ¿sí? En las expresiones como la cultura, el arte y las vivencias que van construyendo pues la idea de Perú. El concepto de peruanidad es una construcción, la identidad cultural es una construcción y la identidad nacional, que es la peruanidad, también es un proceso de construcción. De la noche a la mañana tú no amas el Perú, sino que se va construyendo en el día a día, ¿no? ¿A través de qué? A través de diversos aspectos, como la revaloración de la acción del hombre peruano a través de la historia. Y esto no solamente se logra a través de dar a conocer todas las maravillas que el hombre antiguo el antiguo poblador del Perú ha ido construyendo en el quehacer histórico, ¿no? Desde las épocas prehispánicas hasta las épocas más actuales, ¿no? Y esto es conociendo la historia, ¿no? Todo peruano, para poder amar al Perú, tiene que conocer su historia. Reconocer el valor que tienen las ciudades fundadas en el Perú, ¿no? Ya sea pros y post-colombino, como manifestaciones de la creación material del hombre. Todo esto de aquí en realidad eh, viene, viene así, ¿no? Yo pienso que cuando hablamos de acción, hubiéramos puesto pues aquí, ¿no? A hombres luchando en la batalla en el combate en la batalla de Arica o en el combate de Angamos, en la guerra del Cenepa, ¿no? O los incas construyendo un sistema de andenes, una sociedad con muchos valores, ¿no? Que sirven de ejemplo, pues, para las generaciones actuales, ¿no? ¿Qué más tenemos? Valorar y revalorar nuestros idiomas, nuestras lenguas aborígenes, ¿no? Que estudiamos la clase pasada, ¿no? Que este, nuestros 48 lenguas, ¿no? 48 lenguas originarias que hablan tanto en nuestras comunidades nativas como en nuestras comunidades pues campesinas y que superviven a través del tiempo, ¿no? A pesar de la extensión que tiene el idioma castellano, ¿no? O español. Valorar las técnicas diseñadas por los antiguos peruanos en la construcción de sus obras e infraestructura agrícola que permitieron el aprovechamiento de los suelos, ¿no? Estas tecnologías que hasta ahora se usan, ¿no? Como son los camellones en las zonas altiplánicas o el sistema de andenes, ¿sí? En toda en los valles interandinos del Perú, ¿no? Tecnologías que, como repito, hasta en la actualidad se usan, ¿no? Como los sistemas, también los canales de irrigación que existen y que incluso se encuentran operativos desde la época incaica, ¿no? Por ejemplo, en el Cusco, ¿sí? Eh, Tipón, por ejemplo, ¿no? En el Cusco. Me quedé maravillada con esa obra hidráulica inca que hasta ahora funciona y traslada agua hacia los valles del Valle Norte del Cusco. Nuestras manifestaciones folclóricas, ¿no? Autóctonas, y también aquellas que surgen del producto del mestizaje, ¿no? Pero no solamente conociéndolas, sino practicándolas y
difundiéndolas en todo el Perú sin discriminación. Aprender a valorarlas, pues no solamente, repito, observándolas por la televisión, sino practicándolas. Otro concepto es, otro aspecto importante que se debe tener en cuenta a la hora de construir el concepto de Perú y peruanidad es el concepto de interculturalidad, es decir, esa capacidad de reconocer la diferencia en nuestras culturas y no solamente reconocerlas, sino también respetarlas, ¿no? Respetar a los otros pueblos, aquellos que piensan diferente y que tienen otras, digamos, costumbres y tradiciones diferentes a la nuestra, otra, de repente, lengua diferente, creencias diferentes, y aprender a convivir respetándonos unos con otros. Finalmente, otro aspecto importante dentro del concepto de peruanidad está el concepto de inclusión social, ¿no? Esa, esa capacidad que tenemos, que debemos tener como sociedad para incluir a millones de peruanos que organizados en comunidades nativas y campesinas habitan los territorios más alejados del país. Bueno, todos estos aspectos que fundamentan la peruanidad son esenciales a su vez para su construcción. Y dentro de lo que es la construcción de la peruanidad, es importante el sentido de pertenencia, ¿sí? No puedo amar lo peruano, no puedo sentirme peruano si es que, en primer lugar, no me siento parte integrante de ese colectivo, de este colectivo. El sentido de pertenencia es una forma de adhesión, dice, a los rasgos distintivos de la cultura, que implica una actitud consciente y comprometida con una determinada colectividad, en cuyo seno el sujeto participa activamente. La identidad nacional se relaciona con la identidad nacional, dice, que se puede definir como el sentimiento subjetivo del individuo a pertenecer a una nación concreta, a una comunidad en la que existen diversos elementos que la cohesionan y la hacen. Quiero resaltar el caso del actual Papa, ¿no? De León, porque él, sin haber nacido en el Perú, se siente peruano, se siente chiclayano, ¿sí? Ama el Perú. Y no solamente es peruano por el DNI, sino porque lo une un sentimiento, ¿no? Tanto amará su Chiclayo y su Perú, tantos años, 20 años en el Perú, 15 en Chiclayo y 20 en total en el Perú, que te ha terminado amando y se siente un peruano más, ¿no? Porque la peruanidad es un sentimiento. Otro ejemplo, sin que ustedes lo conozcan, es, yo tengo una sobrina que ahorita tiene 13 años, Ivana. Ivana ha venido al Perú 3 veces o cuatro veces en sus 13 años. Pero incluso puede ser hasta más peruana que otros peruanos, siendo estadounidense de nacimiento, ¿no? Porque ha aprendido a amar lo peruano, ¿no? Su madre es peruana y le ha inculcado ese amor al Perú, ¿no? Y ella se va con su casaca y su camiseta del Perú al colegio, ¿no? Y es tan peruana, ella no nació en el Perú, pero tiene la doble nacionalidad. No nació en el Perú, ha venido 4 veces, pero es peruana, ¿sí? Y se identifica con los peruanos, sobre todo con la comida, ¿no? Y entonces, así como ella, muchos, ¿no? Niños y jóvenes de hijos de peruanos que habitan en el extranjero, aman lo Perú sin haber estado mucho tiempo aquí en estas tierras, ¿no? Porque es una construcción, le dije, y es un sentimiento. ¿Sí? Como dice la canción de la selección de fútbol, ¿no? Es un sentimiento y no está lejos de serlo así, ¿no? Mañana que juega la selección, por más que esté eliminado, el estadio
vamos a ver mucha gente que va a acompañar a la selección, ¿sí? Por ese amor que tiene a la camiseta, por ese amor que tiene al Perú, ¿no? Este sentido de pertenencia dice que tiene que ser promovido y que tiene que ser un trabajo continuo, en primer lugar del Estado, ¿no? A través de la educación, por ejemplo, ¿no? A través de los medios de comunicación. Las instituciones civiles y los medios de comunicación deben de acrecentar también ese amor al Perú, ¿no? Y el sentido de pertenencia también tiene que ver con la lengua, la religión, obviamente la cultura, la etnia y otros elementos que forman parte de la identidad, ¿no? Y que forman parte digamos, como elementos constitutivos de este grupo de personas, de este colectivo de personas que somos los peruanos. Muy bien, entonces no nos olvidemos que la peruanidad es el sentimiento de identidad, ¿no? Identidad a todo lo que representa el Perú y es un proceso de construcción en donde el elemento más importante en este proceso de construcción de la identidad peruana es el sentido de pertenencia y la valoración a todos los elementos culturales, a la historia, ¿sí? Nuestro folclore y nuestros pueblos y todo lo que representa. Muy bien, dejamos entonces ahora lo que es la peruanidad para pasar a las costumbres y tradiciones, que sin salirnos también forman parte de un elemento importante en la construcción de la peruanidad. Hemos dicho en las clases pasadas que nuestro país es un país pluricultural, es decir, donde vamos a encontrar coexistiendo en estos territorios muchas culturas con una geografía variada, ¿no? El Perú con una geografía variada y muchas culturas que coexisten, entonces el Perú es un país pluricultural. Y esta pluriculturalidad se evidencia en las diversas tradiciones y costumbres que se celebran en todo el país, ¿no? Algunas de estas tradiciones y costumbres tienen su origen milenario en los incas, ¿no? Mientras otras sí son parte de la coexistencia de las culturas y, y perduran en el tiempo, ¿no? Otras son más modernas, sí, y otras son más antiguas, pero todas forman parte de las costumbres y tradiciones del Perú. ¿Qué diferencia hay entre tradición y costumbre? ¿No? Si hablamos de tradición, la tradición es una manera, dice, de pensar, comportarse y hacer algo a lo largo, que a lo largo del tiempo las personas de una determinada sociedad o familia han hecho de forma similar, que se transmiten además de generación en generación. Las costumbres son las inclinaciones y los usos que forman el carácter distintivo de una nación, un grupo o personas, incluso de una sola persona, al practicar una tradición. O sea que la costumbre está dentro de las tradiciones. Una en en una fiesta tradicional, correcto, las personas pueden tener acostumbrado a hacer varias cosas, pues usos o inclinaciones. Incluso una persona, ¿sí? Una persona. Vamos a citar un ejemplo. Vamos a citar, por ejemplo, la fiesta del Señor de los Milagros, que es una fiesta tradicional, ¿sí? Es una fiesta religiosa, la fiesta, el mes morado, ¿no? El mes morado y, y que implica una serie de actividades a lo largo de todo el mes de octubre, ¿no? Es una fiesta tradicional que abarca todo el mes de octubre, ¿sí? Desde la misa, ¿no? Desde las salidas del Señor a diferentes distritos de Lima, ¿sí? Entonces, eh,
las personas en el mes de octubre, que es el mes morado, tenemos acostumbradas varias, digamos, acostumbradas a hacer varias cosas. Por ejemplo, ¿qué se acostumbra? Y quiero que me coloquen ahí ahora sí un ratito, voy a dejar de compartir. Voy a compartir pantalla. Ya. A ver, díganme, ¿qué se acostumbra durante la fiesta del mes morado en Lima? A ver, los limeños, los que son limeños. ¿Qué acostumbran las personas en esta fiesta? Comer turrón, muy bien. ¿Qué más? Nada más que comer turrón, ir a la procesión, claro, muy bien. Algunas personas no han visto que usan hábito, sí, morado, algunos detente. Por ejemplo, ¿qué acostumbra a ver los aliancistas? ¿Qué acostumbra el equipo de Alianza Lima en octubre? ¿Ah? Cambia su camiseta tradicional, ¿no? A blanquiazul por la blanquimorado, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo octubre, claro, se pone la camiseta morada. Eso es una costumbre. Hay gente que acostumbra, por ejemplo, avanzar de a rodillas. Y he visto gente, ¿no? Que avanza de rodillas. Por ejemplo, antes no había celulares. Ahora, ¿qué acostumbra la gente? Filmar al señor, ¿sí? Y publicarlo ¿dónde? En las redes sociales. Las costumbres van cambiando, ¿sí? Pero la fiesta, la tradición permanece. Lo que puede ir cambiando son las costumbres, ¿no? Y la gente acostumbra ahora a publicar en las redes sociales al Señor de los Milagros, la procesión, ¿no? Y así con las diversas procesiones. ¿Se dan cuenta ahora la diferencia entre lo que es tradición y costumbre? La tradición viene acompañada de varias costumbres, las cuales inclusive algunas pueden desaparecer, cambiar, modificarse, ¿sí? Y aparecer nuevas costumbres en torno a esta tradición. ¿Correcto? Muy bien. Vamos entonces ahora que vamos acabando, si ya sabemos la diferencia, ¿no? Algunas principales festividades olvídense, nos quedamos cortos, ¿no? Pero entre las más conocidas, pues obviamente es la fiesta del Señor Los Milagros, que ya lo señalamos, ya no lo vamos a volver a señalar, la fiesta de la Marinera en Trujillo, o la procesión de la Cruz de Chalpón en Lambayeque, la fiesta de la Vendimia, la procesión de la bandera en Tacna, ¿no? La fiesta de la Navidad, por ejemplo, en Cañete, que es muy bonita, los negritos, ¿no? La fiesta de los negritos como repito, de la Navidad en Cañete, en Chincha, ¿sí? Este, tenemos en la sierra algunos, como la fiesta del Señor de Moruguay, de los negritos en Huanco, porque hay otro que es los negritos de Chincha, la chonguinada en Huancayo, el carnaval de Cajamarca. Y carnaval, pues hay en muchas partes de la sierra, ¿ah? Olvídense. Y cada uno celebra el carnaval de forma diferente, ¿sí? Las costumbres van a ir cambiando, ¿sí? Como repito, de los pueblos, donde el agua puede ser un factor, un elemento del carnaval, pero hay otros que no usan agua, por ejemplo, ¿no? La fiesta de San Juan de toda la Amazonía, donde se acostumbra a ir al río a comer juanes, ¿no? Y el famoso baño bendito. La fiesta de los chayahuitos, que termina con el matrimonio, por ejemplo, ¿no? Dentro de la comunidad. La fiesta de las cruces, que la llevan por el río, ¿sí? El carnaval de Juncia, dice, o matrimonio nativo en San Martín. Son algunas de estas celebraciones, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que en el Perú, pues, hay muchas fiestas tradicionales y las cuales vienen acompañadas de muchas también de usos y costumbres, ¿no?
como les decía, en la fiesta de San Juan, que es una fiesta tradicional, se acostumbra a ir al río, ¿no? Y llevar sus Juanes al río y comer en el río, bañarse en el río, por ejemplo, ¿no? Entonces, repito, son costumbres asociadas. Es como la fiesta de la Navidad, que es la más grande, y es una fiesta tradicional a nivel mundial de todo el mundo cristiano católico, ¿no? Pero que en cada país lo celebran diferente y hasta cada familia tiene usos y costumbres diferentes, ¿no? No todos celebran igual la Navidad, ¿no? En mi casa, por ejemplo, en mi familia, todos nos vamos donde mi mamá y a las 12 tenemos acostumbrado a orarle al niño, ponernos delante del nacimiento, por ejemplo, y orar uno por uno, ¿no? Darle gracias al niño y y pedirle también algo al niño. Pero también la cena. A ver, póngame si alguien coincide conmigo que en su casa comen tamalitos con el chocolate, además del panetón, el pavo. ¿Alguna de ustedes en su familia acostumbran comer los tamalitos acompañados con el chocolate? ¿Ah? En cambio, en mi familia se acostumbra, ¿sí? No puede faltar el tamalito navideño, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Además del panetón y del pavo y de los cambios de regalo. Por ejemplo, nosotros abrimos los regalos a las 12 de los niños. En cambio, en Estados Unidos, en la mañana, ¿no? Al día siguiente. ¿Se dan cuenta? Entonces varía mucho, ¿no? Entonces, para añadir un poco más, para que les tenga claro qué son costumbres y qué son tradiciones. Muy bien, hemos terminado esta sesión. Tenemos las claves. Muy bien, nos vemos entonces para la próxima clase. Hasta luego.